Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro Alfenac y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que podéis adquirir, si queréis, en la Casa del Libro, en Amazon o en el Corte Inglés. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros, novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores, como, por ejemplo, Sinú el egipcio Mica Baltari, y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. También he abierto una sesión dedicada a la Biblia, la Palabra de Dios, y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado de él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona, con motivo del Día de Andalucía, el 28 de febrero, en el cual hubo una exposición de carteles taurinos y también estuvo presente el torero llamado El Inclusero. Hago asimismo novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra a la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, os voy a hablar de algo que durante un tiempo he estado pensando en ello, que es muy importante, como son las profecías, los tiempos finales, eh, esos amadores del mundo, y cómo este mundo de tinieblas, este mundo de engaños, este mundo equivocado, nos van llevando hacia, digamos, esa adoración a lo que no es Dios y a lo que es evidentemente el mundo de las tinieblas. Es decir, hay muchos temas que pueden ser uno, porque en realidad, si nos damos cuenta, la Biblia configura un todo y con diversas partes, todas van al mismo punto, todas convergen al mismo punto. Esa libertad que nos dio Dios de poder elegir entre el bien y el mal, y esa elección sabia o no, en la cual o estamos bajo el poder del Altísimo por la sangre de Jesucristo, o estamos bajo el poder del otro, que es Satanás y sus ángeles malos, y que evidentemente lo que nos va a hacer es perder esa redención y vamos a perder la vida eterna. Entonces, ¿por qué somos amadores muchas veces de los bienes materiales? ¿Por qué se nos van los ojos tras esos bienes? ¿Por qué abandonamos a Dios? Porque evidentemente somos imperfectos, tenemos el mal, pero también hay factores que nos influyen desde el punto de vista externo. Es decir, sabemos que hay una guerra espiritual, esto lo he dicho muchas veces y constantemente hay que hablar de esto, y entonces esa guerra espiritual, ese mundo que nosotros no podemos ver con nuestros sentidos, pero que existe, que es más real que este mundo, porque este mundo salió del otro, están intentando manipular nuestra mente, esas fuerzas malas. ¿Para qué? Pues para que abandonemos la gracia de Dios y abandonemos a Dios. El diablo es muy sutil. He dicho muchas veces que a un cristiano no le va a poder poseer, pero sí que le puede influir, siempre y cuando no tenga puesta la armadura de Dios. Entonces, este mundo nos atrae a todos, porque somos carnales y es lógico que queramos disfrutar, y de alguna manera nos va a costar mucho, porque esto no podemos mentir. ¿A quién no le gusta disfrutar de la vida? Y esto no es un pecado, pero el problema está cómo disfrutamos de esto y realmente si ese mundo nos atrapa o solamente estamos pasando por él. Es decir, que si nosotros ponemos a Dios siempre por encima de todo, estamos obrando bien.
Pero si es todo lo contrario, si solamente ponemos los bienes materiales, los bienes de este mundo y lo demás nos olvidamos, y lamentablemente, y tengo que decir tristemente, hay muchos cristianos que están haciendo esto, cumplir, ir a misa, rezar unas oraciones, bueno, yo no me meto con nadie, yo soy bueno o soy buena y por lo tanto yo voy a ir al cielo, creo en Dios, creo en Cristo y ya está. Lo que decíamos de lo que es bueno, una religión cómoda, y esto no es así. Es decir, desde el mismo momento en que ya tenemos uso de razón, elegimos bien, que es a Dios, aceptamos el sacrificio de Cristo, pero esto ya implica que empezamos a transformarnos, como ya he dicho muchas veces, en una persona nueva, y por lo tanto, como somos criaturas nuevas, ya tenemos este deseo dentro de nuestro corazón de obedecer a Dios. El doctor Baruch Korman, que ya he hablado muchas veces de él, del Instituto Zer Abraham de Israel, el cual bueno, ya he hablado de él, es un gran teólogo y vale la pena escucharle, un gran hombre de Dios, en Love Israel, en Amarás a Israel, lo podéis ver en YouTube porque constantemente, también está en Instagram, en Twitter, constantemente está dando vídeos y vale la pena escucharle. Pues nos hablaba ayer precisamente de esto, de que en el momento en que ya nos hemos convertido a Dios, nos hemos convertido a Cristo, hemos aceptado la sangre de Cristo, nuestro deseo es obedecer a Dios. Y ahí es cuando realmente vemos que somos salvos. Es que, si os fijáis, todo va a un punto. Queremos ser siervos de Dios, queremos obedecer a Dios o queremos ser rebeldes y sin darnos cuenta obedecemos al otro. Nadie puede tener dos señores ni servir a dos señores. Esto lo dijo Cristo, porque o desobedecerás a uno y obedecerás al otro, o obedecerás a este y desobedecerás al otro. No se puede. Por lo tanto, no creamos que el hombre es un dios, no creamos que el hombre puede hacer todo lo que le dé la gana y después Dios no le va a pedir cuentas, porque cuanto más le ha dado, más le va a exigir, y muchos de estos que están en autoridad, y no me refiero a una autoridad como la entiende el mundo material, sino en autoridad incluso para Dios, estos son los que Dios va después a exigirles más, y recordemos que primero empieza con la Iglesia. Entonces ese deseo que tenemos todos de vanidad, de querer ser más que los demás, de querer de alguna manera distinguirnos o sobresalir por encima de los otros, esto es fatal. Porque ahí es cuando ya no estamos sirviendo a Dios y estamos actuando carnalmente, solamente para nuestro propio beneficio. Ahí no ayudamos a nadie, ahí Dios no nos lo va a tener en cuenta y simplemente es para nosotros y para nuestra vanagloria. También hay personas, por desgracia, hombres que se dicen de Dios, cristianos, que están corrompiendo todo lo que es el mensaje de Cristo, están metiendo cosas que no son correctas, por ejemplo, barbaridades de decir que han ido al cielo y al infierno y no sé qué, todo esto son mentiras y cuentos, y que les han dado una revelación. Y hay gente que lo traga y que lo sigue, porque estos son efectos que a la gente les impresiona. Y la fe no es por vista, sino la fe es por el oído. Es decir, no nos dejemos llevar de estas impresiones, de estos falsos profetas, falsos cristos. ¿Por qué? Porque ahí seremos engañados. Y por desgracia, el doctor Baruch Korman lo decía, que en América hay muchos de estos predicadores que están metiendo falsas doctrinas y falsas creencias a la gente. Que si la cábala, que si la nueva era, que si todas estas cosas, la Wicca, todas estas cosas son demoníacas. Lo que pasa es que la gente no lo sabe y se deja llevar de estas modas porque hay muchos famositos y famositas que lo que están haciendo es ser agentes del mal. Entonces nadie nos va a salvar más que Cristo, nadie es perfecto ni Dios y por lo tanto al único que se le debe adorar es a Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, y tener
una obediencia a su Hijo Jesucristo, porque esto es lo que le agrada a Dios. Y el único camino a Dios es este, Cristo. Todo lo demás son inventos del hombre. Las religiones son inventos del hombre. En la Torre de Babel surgió la religión. Y hay un judaísmo, que es el Cábala y tal, que está influenciado por muchas religiones. El maometismo, la religión de Mahoma estaba mezclada con otras cosas, que no son realmente cosas de Dios. Y con esto no quiero decir que cada uno tenga su libre albedrío, pero hay que saberlo. Lo que no se puede hacer, evidentemente, es arremeter contra otra persona porque es contraria a nosotros o porque piensa distinto a nosotros. Esto Dios no lo quiere. Las personas tienen que tener su voluntad, pero hay que saber la verdad. Y la verdad os hará libres, dijo Cristo, pero no como la han utilizado, porque eso es una burla. Entonces, tenemos que saber exactamente por dónde pisamos. Y yo no puedo dejar de hablar de este clima que hay, que mucho tiene que ver con nosotros, pero es verdad también que de alguna manera está previsto en la Biblia. Es decir, no solamente es la mano del hombre, sino la mano de Dios, porque todo se cumple tal y como Dios quiere. Dios, Jehová Sebaot, no es un Dios solo misericordioso, sino que es un Dios santo. Y la santidad la tenemos que tener los cristianos, los hijos, hijas de Dios. La santidad me va a obligar a no hacer aquello que hacía antes de convertirme a Cristo, es decir, aquellas cosas que no agradaban al Señor. Me va a obligar a decir no a las cosas del mundo que van contra Dios. Me va también a atraer muchos problemas. Y esto, cuidado, porque esto va a ser utilizado por el diablo para evitar que nosotros seamos cristianos. Al diablo no le gusta que nosotros hablemos la palabra, pero menos le gusta que obedezcamos a Dios. Es decir, cuidado con estas cosas. Esto es muy importante, lo que nos dice el Señor, no lo que digo yo, lo que dice Dios. Como dijo Cristo, no todo el que invoca mi nombre, Señor, Señor, va a ir al reino de los cielos. No, habrá muchos que lo habrán hecho, predicamos en tu nombre, hicimos milagros. No os conozco, esclavos del desafuero. Y muchos les pasa esto, les gusta la palabra de Dios, incluso se la saben de memoria, hasta ateos y todo, porque la Biblia tiene, es el mejor libro y será siempre. Es un libro que tiene poesía, tiene literatura, tiene historia, es una perfección, pero es la palabra de Dios. Entonces llama la atención de mucha gente, pero no entran en lo que es la palabra. Entonces es un libro que tiene una fuerza tremenda y que transforma el alma de la persona. Es un alimento para el espíritu y traspasa como una espada el corazón, es verdad, la palabra de Dios. Entonces, el diablo no le importa que una persona hable la palabra siempre y cuando esta persona no esté obedeciendo a Dios. Porque si esa persona habla pero no obedece, esto no es un hijo o una hija de Dios. En cambio, aquel que habla la palabra de Dios, aquel que ora, aquel que tiene el armadura de Dios y encima obedece a Dios, esto es lo que al diablo no le gusta. Porque ahí hay una persona que es cristiano o cristiana, es decir, está salvo. Y cuidado con una palabra. Cristiano quiere decir pequeño ungido, en griego, pero no quiere decir, y supongo que es de lógica, que porque nosotros seamos cristianos o cristianas, es decir, seguidores de la palabra de Cristo, ya somos dioses, cuidado. Porque también hay mucha manipulación, mucha confusión respecto a esto. Somos cristianos porque seguimos a Jesucristo, pero no somos dioses, por favor.
nunca vamos a tener la naturaleza de Dios ni la naturaleza de Cristo, porque somos criaturas de Dios, nos ha hecho Dios. A Cristo no le hizo Dios. Cristo fue engendrado Dios y por lo tanto tiene divinidad y es Dios. Cuidado con estas cosas porque a veces vienen confusiones y vienen manipulaciones. Si las cosas no las tenemos claras, si las ideas no las tenemos claras, nos vamos a dejar llevar de cualquiera y vamos a ser confundidos. El diablo no nos confunde con cosas, digamos, desagradables, sino con cosas que nos gustan al oído. Sabe muy bien cuál es nuestra debilidad. Por eso decía Pablo que somos tentados según nuestra concupiscencia, es decir, según nuestros instintos. Por eso yo decía que la tentación no es pecado. Todo el mundo, todo ser vivo que sea inteligente, incluso los ángeles, están sometidos a tentación, menos Dios y Cristo. Cristo fue un ejemplo para enseñarnos, pero todos los demás, pero que no es pecado la tentación. Eso no es ningún pecado. Recordemos que en el jardín del Edén, mientras Adán y Eva estaban con Dios, no eran tentados, porque la tentación viene del pecado, de nuestra imperfección. Adán y Eva eran perfectos, no digo que eran dioses, pero eran perfectos. En el momento en que Dios les dice, tenéis todos los árboles aquí, pero no comáis de este árbol del bien y del mal, para ver si eran obedientes, Eva escuchó al diablo. Escucha al diablo por medio de la serpiente. En ese momento es tentada. ¿Por qué? Porque ella ya se predispuso al mal. Fijémonos como Jesucristo, cuando le viene el diablo las 3 tentaciones, contesta perfectamente y el diablo no pudo influir en él porque no había ningún pecado en él. Claro que me diréis que era el Hijo de Dios, pero en ese momento también era un hombre. Por lo tanto, nos dice Cristo que nosotros podemos vencer al diablo como obedeciendo a Dios. Y recordar las 3 reglas básicas para vencer una tentación. La primera, que la tentación es por que el pecar es por gusto, no es por obligación. Cuidado con esto. Pecamos porque nos da la gana, por gusto y por vicio, no porque nadie nos obligue. Cuidado con esto. Segundo, nadie puede ser tentado más allá de sus propias fuerzas. Esto le debemos la misericordia al Señor. El diablo tiene un límite. Ni puede forzarnos, ni tampoco puede entrar en nosotros, si somos cristianos evidentemente, ni en una persona si no se lo permite. Y tercero, que Dios está al tanto de todo. Incluso el diablo y los demonios le tienen que obedecer a Dios. Por lo tanto, tenemos esa tranquilidad. Y ya lo he dicho varias veces, pero desde el momento en que nosotros estamos con Dios, le obedecemos, los devocionales, oramos constantemente al Señor y tal, empezamos a notar que esos instintos malvados que teníamos, que los tenemos todos, yo no digo que se extingan, porque esto es imposible, pero sí que es verdad que empezamos a dominarlos. Y llega un momento, cuanto más espirituales somos, menos carnales somos. Cuanto más carnales, ya menos espirituales. Por lo tanto, vamos dominando ese mal instinto que tenemos todos y aparte de eso, lo vamos debilitando. Extinguirlo cuando ya seamos criaturas nuevas en todos los sentidos, somos justos, santificados y glorificados. Cuando ya tengamos otro cuerpo y estemos con Dios, ahí ya no tendremos la tentación. Como la tenemos ahora, me refiero. ¿Por qué? Porque estamos con Dios. Y recordemos que el diablo será atado 1000 años, pero mucha gente que no le conoció, porque surgirán nuevas generaciones, serán tentados por Lucifer, porque volverá otra vez hasta el fin del mundo, o sea, hasta que sea ya vencido en Armagedón. Pero que no necesitamos, y esto es muy triste, pero muy revelador, no necesitamos al diablo para poder pecar.
Esto nos tiene que hacer reflexionar. ¿Cómo? No necesitamos al diablo para poder pecar. El mundo, la carne, que somos nosotros, y el demonio. Quitemos al diablo, tenemos el mundo y tenemos la carne. Quitemos el mundo y tenemos la carne. Cuando nosotros estemos con el Señor, en el reinado de los 1000 días, no estará el diablo, no estará el mundo, porque será completamente diferente, pero está la carne. Y ahí sí que será una prueba en la cual muchos que no han conocido ese mundo peligroso, ese mundo de tentaciones, ese mundo del demonio, porque no estará en ese momento, esas nuevas generaciones vuelven otra vez. Y además luego ya ha soltado el diablo y vuelve a atraer a mucha gente. ¿Por qué? Porque no nos sujetamos a Dios. Entonces, claro, esto nos lleva a la pregunta de ¿realmente vale la pena seguir a Dios? ¿Vale la pena ser cristiano? Desde el punto de vista material y desde el punto de vista espiritual. Esto es lo que se pregunta una persona. ¿Merece la pena de que yo sea cristiano? Pues sí, incluso materialmente. Porque como he dicho ayer, el hecho de que tú seas cristiano y estés bajo la obediencia a Dios te va a proteger de muchas cosas malas que ves y que no ves. Que no ves porque evidentemente estás protegido por el Espíritu siempre, y muchas barbaridades que te podrían hacer los espíritus malignos se detienen porque Dios está contigo. Y segundo, desde el punto de vista material, porque vas a ir adoptando una serie de medidas desde el punto de vista de la alimentación, de la sanidad, de tal, que te va a proteger de enfermedades y de desgracias, incluso de otros peligros. Y lo he dicho muchas veces, un chico, una chica, que desde el primer momento es cristiano o cristiana y se somete a Dios, se va a librar de muchas cosas malas. Se va a librar de drogarse, de emborracharse, de fumar, se va a quitar de peligros, cosas malas, de ir con amistades que no son buenas, que esto también hay que revisarlo. Y cuando somos tan jóvenes, porque todos hemos pasado esa adolescencia, esa primera juventud, los que ya tenemos más de 20 años, y en todas las generaciones ha habido peligros. Es verdad que cada vez es peor. Nuestros jovencitos y nuestros niños están sometidos a presiones enormes por parte del diablo, porque quiere corromper a los niños y quiere corromper sobre todo a los muy jóvenes, que son mucho más fáciles de corromper, porque luego cuando tienes una edad ya empiezas a tener unas armas, que ya sabes un poco por dónde va la vida, y se tiene que tener mucho cuidado, sobre todo las mujeres, porque estas chicas jóvenes, que son mujeres con cuerpo de niñas, desde el mismo momento que ya son mujeres, tienen que tener un cuidado, tienen que tener un recato, tienen que tener una modestia. Y no quiero decir con esto de que una chavala de 15 años, una niña de 15 años, una chica de 15 años tenga que vivir como una mujer de 40 y tenga que estar vestida como una monja. Esto no lo diré porque esto es absurdo y ridículo. Pero dentro de lo que es su edad, tenga un cuidado. Porque los padres no van a estar todo el día detrás de ella, porque además la tienen que proteger porque es una menor, pero lo que no puede ser es que estén encima todo el día de ella porque no la dejarían respirar y porque tampoco esto es bueno. Y si esa chica tiene 30, ya no tendrá tanto peligro, porque ya no será tan jovencita y tan maleable, pero también tiene que tener un cuidado. Y si ya tiene hijos, pues tendrá que estar con cuidado con los niños. Es decir, el mundo, en fin, la vida es todo una serie de problemas y que se nos presentan constantemente. Pero más que esos problemas normales que tenemos todos, hay un problema espiritual que es muchísimo más peligroso, muchísimo más gordo, que es el tema de nuestra salvación.
Por eso decía que cuanto antes lo hagamos, mucho mejor. Esto es como hacer testamento, pues exactamente lo mismo. Y hablo ahora desde el punto de vista legal. Es necesario hacer testamento, ¿por qué? Porque sobre todo si tenemos familia, tenemos que mirar por la familia. Es mucho mejor dejar las cosas arregladas desde el punto de vista legal y material. Y los niños hay que educarlos desde niños. No podemos pretender educarlos cuando ya tienen 19 o 20 años. Es al principio. La educación empieza en casa. ¿Para qué? Para que los niños empiecen a aprender a ser obedientes. Pero claro, en su casa tiene que haber un ejemplo para que les dé fuerzas y puedan enfrentarse luego al mundo. Vamos a tener tentaciones por todos los sitios. Hay una película, yo ya la había dicho, que es muy bonita, que se llama Dios no está muerto, que es preciosa y que es la historia de un chico que va a la universidad, es cristiano, y se enfrenta a ese mundo ateo, y es una maravilla. Se hizo también una segunda parte, que os la recomiendo, porque cómo ese chico defiende la palabra de Dios frente a tanto ateísmo. El ateísmo está en las escuelas, está en las universidades, está en todas partes. La sociedad está llena de ateísmo, de religiones falsas, está llena de basura, por eso el mundo está como está, pero esto ha empezado desde el inicio de los tiempos. Lo que pasa es que ahora hay una corrupción mayor. Tenemos Internet, que yo lo he dicho, es un arma muy poderosa, utilizada bien, pero también utilizada mal. Y como el diablo controla el segundo cielo, el príncipe de este mundo de la potestad del aire, él también puede controlar Internet. Lo que pasa es que Dios está pendiente y evidentemente cuando el mal aumenta, más brilla la gloria. Nosotros en los últimos tiempos, los cristianos, vamos a brillar en medio de las tinieblas. Por eso decía que se van a dar cuenta esos espíritus buenos y malos de que hay un cristiano o una cristiana. Pero si nosotros pudiéramos ver a esas entidades de maldad, nos conmocionaríamos. Por eso Dios no lo permite. Primero, para que no adoremos a los ángeles, y segundo, para que ellos no nos influyan, los malos. Porque claro, ves una cosa de estas y como persona humana nos podríamos llegar a asustar. Aunque tengamos a Dios, evidentemente. Pero jugarían con ventaja. Y para que no jueguen con ventaja, tenemos al Cristo, que nos protege y nos ayuda. Es nuestro pastor, nosotros somos ovejas, por eso Cristo nos comparó con las ovejas. Son los animales más débiles, que no se defienden, que van al matadero como van. Están medio cegatas y por eso el pastor, ya lo he dicho muchas veces, tiene que estar haciendo ruido para que le sigan. Por lo tanto, así somos nosotros, corderos en medio de lobos. Nosotros somos los cristianos, pues seres humanos débiles completamente, como niño recién nacido, y Cristo nos tiene que cargar muchas veces porque nos caemos. Y también nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios a todo el mundo, a todos los corazones, para darles un mensaje de esperanza, para ayudarlos y para que vayan hacia el Cristo y no vayan hacia otros. El político tal habla muy bien, es muy inteligente, lo va a resolver todo. No va a resolver nada, porque es un ser humano y es limitado. Y muchas veces esos políticos están llenos de maldad, están llenos de vaciedad, están llenos de suciedad. No digo todos. Por lo tanto, por eso decía ayer, el que quiera votar que vote, el que no quiera votar que no vote, porque realmente eso depende de cada uno. Porque además es evidente que me pueden decir lo que decía ayer, que si no vota nadie esto sería un desastre, una anarquía, ¿no? Pero de todas maneras eso depende de cada uno. Cada uno haga lo que, lo que considere que esté bien, pero recordar que Cristo solo hay uno. Y muchas veces dejamos a alguien como Dios, que es el que lo puede todo, sea de todopoderoso, y nos vamos detrás de personas que son limitadas, son pecadoras como nosotros, están llenos de problemas, están llenos de dificultades, y el querer arreglar los problemas del mundo cuando ni siquiera somos capaces de arreglar nuestra propia casa, pues nos da un poco
el ejemplo de lo que somos los seres humanos. Nosotros nos estamos enfrentando a seres que son los demonios, seres inteligentes, que lo conocen todo de nosotros. Gracias a Dios no lo pueden todo y la mente no nos la pueden leer, porque eso sería ya Dios. Y entonces no son omniscientes, ni omnipotentes, ni omnipresentes, pero sí que es verdad que tienen muchísimo poder. Nosotros no tenemos ninguno. Entonces juegan con ventaja. Entonces Dios, para evitar que todavía nos hicieran más mal, los ha dejado invisibles. Ellos no pueden hacerse corpóreos y por lo tanto pueden entrar en animales, en personas, como nos dice la Biblia, y además está llena de ejemplos, sobre todo el Evangelio, pero no pueden influirnos más allá de lo que Dios permite. Por lo tanto, este mundo, abrimos los ojos y todas esas tentaciones, todas estas cosas materiales, vamos a lo mismo, lo vamos a dejar todo. ¿Por qué existe el hambre? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué Dios no evita el mal? ¿Por qué tal? Vete a la palabra de Dios y sabrás lo que quiere decir y sabrás el significado de las cosas. Pero si tú no lees la palabra, ¿qué crees? ¿Que yo te lo voy a decir? Es decir, de nada sirve que haya predicadores, haya embajadores de Cristo. Nosotros tratamos de explicar la palabra de Dios si esa persona no tiene predisposición a Dios. Si su corazón no está abierto al bien, si su corazón no está abierto a Cristo, es perder el tiempo. Por eso digo que no se tiene que perseguir a las personas ni ser pesado o pesada, porque no hay que obligar a nadie. Violentar la voluntad de una persona no se puede hacer. Aquellos que no quieran saber nada, además lo dice Cristo, y con esto ya termino, Cristo lo dijo a sus apóstoles: iros y predicar la palabra, igual que se os ha dado gratis, dadlo gratis. Pero en aquella casa donde no quieran saber nada, ¿qué es lo que dice? Les entregaron las sandalias y marchar. Dios no quiere la obligación de nadie. Al Padre se le va con voluntad y se le va con amor. No se le va obligado ni sometido, porque esto no sirve para nada. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra, tenemos deseos, por lo menos yo tengo deseos, y supongo que todos los demás que predican, que vaya al corazón de las personas y vayan a la salvación y que tengan respuestas a preguntas que ningún hombre puede responder. Solamente Dios, solamente el Cristo, solamente la Biblia y la palabra de Dios. Pero si esas personas no quieren seguir la palabra de Dios, no quieren saber nada con Dios, hay que abandonarles a su suerte. ¿Por qué? Porque Dios no quiere obligados, ni quiere personas que en sus corazones no sientan nada. No endurecer el corazón. Ahora estáis en el periodo de la gracia, que es cuando estamos vivos, porque después será ya demasiado tarde y vendrá el juicio. Y esto es un poco lo que yo quería decir de ese deseo del mundo, esas tentaciones que existen en el mundo y esa posibilidad que tenemos de decirle no al mundo, vencer el mundo como Cristo lo venció. Y gracias por haberme escuchado.